Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien, no? Sí, se te escucha bien, se te escucha perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en estos días de... Bien, bien, como siempre, yo ya acostumbrado. Yo no sé tú, pero yo ya estoy casi metido en faena con todo esto. Pues sí, al final es eso, al final es adaptarse a morir, es Bueno, inventarse un poquito. exactamente. Muchos de los que estáis aquí no conocéis a Alberto, bueno, salvo que vengan de tu Instagram. Ujú, Alberto es entrenador de natación, también ujú, es, como yo, graduado en Ciencia de Actividad Física y el Deporte, ujú. y ha hecho un máster de alto rendimiento, si no me equivoco, en el Comité Olímpico Sí, el de, Internacional. el de Comité Olímpico Español, sí. Exactamente. Eh, bueno, mi primera pregunta es cómo lo estáis gestionando, porque claro, tú eres una persona que no solo está con un cliente o un Ujú. deportista, sino que estás con 100 o incluso más que han pasado por tus manos. Sí, nosotros ahora mismo, pues eso, estamos entre unos 100 nadadores, aunque sean en diferentes categorías, pero cada uno pues tiene sus ciertos objetivos y tenemos que intentar abarcarlo. La forma que estamos intentando llevar es pues un trabajo continuo, intentando imitar un poco ese entrenamiento que hacemos en natación, que diréis, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues saliéndonos un poco de ese medio acuático e intentando pues hacer similitudes de capacidades de entrenamiento, trabajo de entrenamiento, pero fuera del agua. Y a su vez, pues intentando aprovechar que para mí yo me lo estoy tomando de forma muy positiva porque creo que es un momento perfecto para aprovechar ciertas cosas, ciertos trabajos que no echamos cuenta durante la temporada porque por Por el objetivos, tiempo. demasiado contenido de entrenamiento y vamos quitándole tiempo a quizás hay veces que sea casi lo más importante. Por tanto, Claro, eso pues estamos intentando aprovechar pues ese trabajo de movilidad, ese trabajo de ejercicios compensatorios y demás. claro, porque aunque muchos lo crean, el hecho Uh -huh. de natación no es solo nadar, igual que el atletismo no es solo correr, sino que necesita después de un trabajo muchísimo más amplio, relacionado sobre todo de prevención de lesiones, de trabajo sobre todo a nivel de fuerza, de Uh que -huh. estamos también en Sí, una etapa de crecimiento de los deportistas, en la mayor parte de los casos. exacto, y además que yo creo que cuando hablamos de rendimiento deportivo. Ya, Mm. aunque especifiquemos en cada deporte, por eso decía que intentamos sacar lo que queremos trabajar en el agua fuera. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues al final, si lo que queremos es rendimiento, hay muchísimas cosas que trabajar, aparte de realizar el gesto deportivo o la actividad deportiva en concreto. Por tanto, sí, nosotros necesitamos trabajar en todos los aspectos, Claro. incluso en psicológico, que estamos intentando también abordarlo. Claro, de hecho, bueno, invito a todos los que estáis aquí a preguntar cualquier cosa de lo que vayamos Claro, comentando o si tenéis cualquier duda, tanto él como yo claro, podemos claro. intentar sacar alguna respuesta o alguna cosita. En relación a esto último que acabamos de comentar, Uh claro, -huh. ojalá todo el mundo tuviésemos un equipo de 5, 6, 7 profesionales, cada uno en sus áreas para poder darle al deportista, y sobre todo a un deportista que tiene 15, 16 años, que tantos cambios hay, tanto a nivel físico como a nivel psicológico en su cuerpo, e intentar darle todas las vías que tenga. Exacto, eso era un poquito con lo que quería comenzar y diciendo, ¿no? Al final, nosotros lo que hacemos somos entrenadores de, bueno, o todos los que estamos en el gremio mío, somos entrenadores de natación y pues la principal actividad que hacemos es entrenar a nadadores. Pero creo que cuando quieres sacar rendimiento, hay muchísimos más pilares en los que tienes que basar una preparación. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo ideal sería contar con, como tú dices, pues un profesional en cada área del entrenamiento. Pero realmente esto en la práctica no es lo que suele ocurrir. Y al final tienes que intentar empaparte de esas otras áreas, aunque no seas Mm, especialista, aunque no seas pues muy entendido en eso, pero tú lo que quieres es mejorar el rendimiento de tu nadador. Y claro, muchas veces cuando te explican, pues tú tienes tu Excel, tus cuadrículas, todas tus cosas preparadas y precisamente
hay veces que cuando se evalúa el rendimiento, pues precisamente todo lo que tú tienes hecho no puede que sea causa o sea, el rendimiento puede que sea causa por otra cosa. Claro. Y aunque tú no lo controles, al final tú quieres mejorar ese rendimiento de la persona. Por tanto, no te queda otra que intentar aprender de otras áreas e intentar ayudar. Claro, en este caso, como hemos titulado la charla el tema Uh-huh. de las emociones en relación a un aspecto muy concreto, pero que yo creo que acompaña en algún momento, nos acompaña a todos los que hemos sido deportistas de alto rendimiento, Uh-huh. nos acompaña que es una lesión. Entonces, Uh-huh. el tema de cómo gestionar las emociones, cómo gestionar a nivel psicológico, es tanto o incluso más importante muchas veces que la propia lesión en sí. Exacto. Es verdad bueno, como dicen pues muchos artículos y muchas personas que han trabajado sobre esto, es que la manera previa o la forma en la que tú afrontas esa lesión va a determinar muchas veces el resultado de la misma, ¿no? Y el estado emocional previo que tengas, pues muchas veces va a aumentar o disminuir el rendimiento del deportista. Ujú. Y dentro de, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar, que es la Uh-huh. natación, y ¿qué lesiones más habituales solemos tener? Y si son de gravedad, si no son de gravedad. Pues mira, para esto os voy a dar un dato que lo vais a vosotros mismos a identificar, ¿no? Es verdad que la natación es un deporte, pues, que conlleva todo el trabajo de los grupos, de todos los grupos musculares, articulaciones, pero sí es verdad bueno, que hay algunas que se emplean más que otras, ¿no? Y con solo este dato lo vais a entender. Nosotros cuando nadamos necesitamos hacer rotaciones de hombro todo el tiempo para avanzar el gesto técnico que hacemos para desplazarnos en el agua. Un nadador que esté apuntando por alto rendimiento, que quiera mejorar su rendimiento, puede estar dando en torno a 10 ciclos por cada 25 metros, ¿no? Unas 20, Sí, 18, 20 brazadas aproximadamente. Depende un poco del nivel del nadador, de la estatura y tal, pero bueno, una cosa aproximada. una media más o menos es esa. Exacto. Haciendo más o menos unos 35 o 40 kilómetros a la semana, que ya llega a ser un volumen que está Sí, bien sí. para una persona que quiera obtener rendimiento, estamos dando alrededor de 1 millón de rotaciones al hombro. O sea, yo creo que tan solo una rotación que precisamente en nuestro día a día no la llevamos a cabo casi nunca, de manera normal, ni para hacer ninguna tarea cotidiana o cualquier cosa. Por tanto, ya este dato nos está poniendo en preaviso de que podemos tener un riesgo de lesión en una articulación que está teniendo un uso excesivo Exactamente. bueno, pues de esa articulación. Imagínate las personas que nosotros le decimos que el mínimo de dar pasos al día son 10.000. Imagínate Exacto. extrapolarlo ahora a un nadador que hace 1.000.000 a la semana. Exacto, exacto. Exacto, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, bueno, pues sí que tenemos otros factores que pueden ser, pues, la técnica, la sobrecarga, aspectos, pues, ya más de la configuración ósea de cada uno. Pero bueno, este en sí, pues, el uso excesivo de la articulación, pues, es uno de los grandes, además. Y bueno, pues ahí tenemos es que hacer un gran trabajo. Por eso es tan importante la prevención de lesiones de toda la zona y cintura escapular en nadadores, que debería de ser primordial y debería de ir antes que nada y desde pequeños. Y Sí. esto pues se está viendo ahora, pero realmente antes nunca se ha trabajado sobre esto. De hecho, corrígeme si me equivoco, porque tú eres más o menos de mi quinta, creo que eres un poco más pequeño que yo, pero Sí, yo cuando entrenaba de pequeño, estamos hablando de 10 11 años, nosotros prácticamente no teníamos trabajo de fuerza. sí, Prácticamente nada, cero. Y calentamientos muy justos, típico calentamiento de toda la vida de rotaciones, más rotaciones todavía, no estamos rotaciones hablando. al tobillo ahí, rotaciones a los hombros y a muerte. Vamos a Eso darle es. más rotaciones al hombro encima, ¿sabes? Sí, pero bueno, eso sigue vivo. O sea, en mis nadadores hay veces que yo se lo digo de forma, pues, de broma, ¿no? Pero bueno, cuando los veo ahí mover los hombros, digo, que dejéis de hacer tonterías, ¿qué estáis haciendo? O sea, más movilidad le vais a dar al hombro, dejadlo tranquilo, si ahora os Exactamente. vais a hartar. Entonces, es verdad que la natación, como me decías, pues, no tiene unos factores externos
que me hagan sufrir muchísimo riesgo de lesión, porque no estamos en contacto, Medio de no tenemos golpes. impacto, pero bueno, estos datos ya nos da pues mucho que pensar. Aunque básicamente la mayor parte de las lesiones que tienen los nadadores son Sí, principalmente de hombros y de cintura escapular. Y de exacto, espalda, sí, generalmente también. lo que viene siendo pues el hombro del nadador, si es su mismo lesión lo llama. Entonces, pues los problemas esos de manguito rotador, de cintura escapular, de función de la escápula, todo eso. Y dentro de esas lesiones, porque Uh-huh. cada una tiene un poquito su forma de trabajar, Sí. el hombro de nadador concreto tiene también una forma de trabajar, Uh-huh. pero ¿cuál es la más dura desde el punto de vista de recuperación completa? Es decir, de que tú digas, me he recuperado perfectamente y puedo volver a nadar. Pues la más dura y la que nosotros en principio hemos vivido, pues está esas inflamaciones del tendón que sí que son, bueno, al final no dejan de ser unas tendinopatías que hay que intentar trabajar y ya está, pero luego está la luxación de la articulación, ¿no? ¿Vale? La luxación de la articulación glenohumeral. Al final, aquí el problema es que la lesión o las lesiones te incapacitan para hacer tu deporte y viendo el dato anterior, que tenemos tantas rotaciones y una articulación que se luxa al rotarse, pues te incapacita totalmente a realizar el deporte de la natación. Claro. Bueno, corregidme un momento si me equivoco, pero aquí tenemos a una persona que nos está escuchando. Corregidnos un momento si se escucha. Si no, sube el volumen o algo, porque yo creo que si nadie nos ha dicho nada hasta ahora, que llevamos ya casi 15 minutos de directo, yo creo que se debe de escuchar. Sí, creo que sí. Creo que sí, que se nos escucha. Igualmente, seguimos mientras tanto a ver si nos Uh-huh. contestan. Eh, y una lesión de este calibre, porque una luxación de hombro ya es algo bastante más heavy, Uh-huh. que requiere pues ya no solo incluso, hay como, yo creo, entiendo yo también cuando yo estudié, que era dos procesos, tanto que el que está, vale, se escucha perfecto, el que es un poco más conservador, que es intentar readaptar la articulación en Uh-huh. caso de que no haya habido una rotura excesiva del Uh-huh. labrum, o en caso de que haya habido una rotura excesiva del labrum, pues ya una cirugía. Entonces, a nivel emocional, a nivel mental, ¿cómo influye eso en, digamos, imagínate que se me acaba de lesionar mi deportista, ¿cómo influye en las primeras etapas? Pues realmente nosotros cuando valoramos la lesión, lo principal que quieres hacer es ser conservador, no meter al deportista en un trauma excesivo, sino que, bueno, un simple trámite y acabar con eso y ya está. Pero sí que al final los deportistas están hechos de una pasta un poco más especial, ¿no? Siempre ellos lo único que quieren cuando están acostumbrados a sufrir obstáculos y nosotros les enseñamos a que vayan superando esos obstáculos, pero sí es verdad que una lesión lo aísla totalmente de su actividad. Claro, Por tanto, sí que tiene problemas a nivel psicológico, emocional, pero va a depender mucho de la edad que tenga ese deportista, de si ha sufrido anteriormente lesiones, si tiene conocimiento sobre alguna lesión. Y realmente las actitudes que toman los deportistas suelen ser de afrontarlo y lo único que quieren es volver sí. y hacer lo que tú le digas para volver a la actividad. Sí, de hecho, nosotros muchas veces, y aquí ya me meto también un poco en mi etapa de entrenador de Uh -huh. natación, que también fui durante un tiempo, y el hecho de cómo nos convertimos de repente en apoyos, ya no Uh solo su -huh. familia, sino que nosotros nos convertimos en apoyos ya no solo físicos como entrenador, sino emocionales. De hecho, yo no sé si en vuestro club lo tenéis, pero la figura del segundo entrenador muchas veces se basa en esto, ¿no? Más una persona muy Uh -huh. emocional, muy de saber llevar al equipo y después el director técnico, que Claro, en este caso exacto. creo que la labor que te toca a ti es el malo, creo. Bueno, eso es, en este caso sí que es verdad que, bueno, estábamos abordando un poquito la situación de un nadador que en principio tenía muchos objetivos de ser internacional, por tanto, sí que es verdad que intentamos todos ayudarle como podíamos, pero es verdad lo que tú dices, que hay veces que cuando somos varios entrenadores adoptamos varios roles, nosotros incluso hay veces en entrenamiento, antes de las sesiones, pues que adoptamos, pues decimos, venga, ¿qué rol vas a llevar tú hoy? ¿Qué rol voy a llevar yo hoy? Y sí que es un rol, pues, mandando las directrices un poco del entrenamiento y otro
pues un poco más comprensivo, más en la piel del nadador, más cercano. Exactamente. Mm. Menos mal que tenemos esa figura de segundo entrenador, ¿eh? Sí, porque Porque si si no, lo no tuviéramos nos que haría hacer nunca todo, es caso. imposible. Es imposible. Bueno, volviendo en concreto, que estamos hablando de una lesión concreta que es una luxación de hombro de un nadador que tú tuviste, que tú tienes actualmente. Me gustaría un poco que hablases de cómo ha sido tanto, cómo fue la lesión en sí, que me contextualices un poquito cómo fue la Sí. lesión y qué tramos fuisteis pasando en relación a esa lesión. Vale, pues a ver, nosotros veníamos de ser un niño que viene de ser campeón de España en varias ocasiones, de ganarlo todo, un talento innato. Sí es verdad que cuando yo empecé con él, ya tenía algunas patologías previas de hombro, muy breves, o sea, muy simples, de dolor de hombro y tal. Era un chico hiperlaxo, por tanto, pues también podríamos decir que podía, pues, un porcentaje ahí de lesión un poquito más alto. Y bueno, al final, pues sus objetivos internacionales determinaban que el nivel de entrenamiento, pues lógicamente tenía que ser muy alto. Claro. Empezó su preparación normal y bueno, al final un día esto pasa sin pensarlo, sin ver qué causas previas pueden llegar a ello, y eso pues lo piensa un poco ya después. Tuvo la luxación de hombro con un mal gesto en un viraje, en un movimiento, y de momento pues nos quedamos todos como un poquito en shock. Fue shock traumático total, imagínate, chaval de 14 años, el hombro por el codo, esto que es lo que es. Empezamos con un periodo de readaptación, intentamos, como te he dicho, ser un poco más conservador, bueno, ir redactando eso. Las estructuras del Ambrum y demás estaban bien, por tanto, bueno, no veíamos... No, es un buen momento para entonces trabajar un poquito la prevención de lesiones, porque si Exacto, no hay exacto. rotura ni nada. Exacto, no había rotura, no había nada, simplemente había salido, había entrado, fácil. Pues decidimos empezar con la readaptación, empezando pues un poquito con esos ángulos de movimiento, intentando ganar rango de movimiento, trabajo excéntrico, isométrico, y una vez que vimos que ese trabajo excéntrico ya estaba bastante bien como para aguantar esos movimientos en el agua, y los movimientos en el agua podía controlarlo, pues decidimos ir poco a poco y metiéndolo en el agua, ¿no? Esto fue Todo eso genial. estaba, todo eso estaba consensuado, entiendo, tanto con el chico en este caso, como con la familia, como con un médico o el traumatólogo, ¿no? Entiendo. Exacto, exacto. Aquí ya pues va preparado físico, fisioterapeuta, estoy yo y esta familia. Ese es Vale. el poquito el triángulo ahí que se crea para intentar pues decidir qué hacer. Los padres, la familia, pues para adelante, por supuesto, y fue todo genial. La verdad que fue todo bien. Estuvimos compitiendo, estuvo todo perfecto, y cuando lo metimos con un poquito más de estrés competitivo, como lo que lleva este deporte o cualquier deporte, al final es estrés competitivo, pues sufrió segunda luxación. Una segunda solución. Por tanto, ya no es una luxación normal, sino que ya estamos viendo que el hombro está tendiendo siempre a luxarse. Claro. Las estructuras no eran las mismas, ya las estructuras sí que se habían sufrido un poco más, y bueno, empezamos a buscar pues ayuda médica. Eh, Decidimos ponernos en contacto con un doctor especialista en hombro que lo viera, y pues ahí empezó todo el tema de la cirugía. Va, empezar, es decir, cambiaste ya, probaste lo que es la Exacto. parte un poco más conservadora de Mm, intentar pues mejorar la fuerza del hombro, que exacto, el sí, chico supongo que cambiaste un poco la técnica claro. e intentar proteger ese hombro, pero no surtió efecto en este caso. Sí, sí, como he dicho antes, abordamos todo, abordamos desde la fuerza, todos los parámetros de fuerza que podíamos trabajar, que esa cintura escapular estaba bien, que todos los músculos periféricos y tal pues estuvieran bien, que se viera bien, que él controlara todos los movimientos fuera dentro del agua. La técnica empezamos a trabajarla porque sí que él tenía una técnica un poco agresiva, ¿vale? Y pues intentamos adaptarla, y una vez que no había molestia, porque la verdad que no hubo como recaídas, sí que hubo trabajo de fisioterapeuta, porque pues para compensar esas debilidades que pudiera llegar a tener o descompensaciones,
pero no hubo recaídas ni nada. Claro, y entiendo que obviamente como no hubo recaídas, no hubo dolor y fue todo Ujú, bastante bien, obviamente ujú. el chaval a nivel mental pues estaba bien. Bien, bien. Ah, Además, ya como he dicho antes, la edad aquí en este caso es importante. claro, y esta segunda recaída, esta recaída, perdona, o Ujú. este momento en el que dicen, bueno, vamos a hacer cirugía, ¿cómo se lo tomó el chaval? Bueno, a ver, cuando tienes otra luxación, no es lo mismo. Ya sabes lo que es, ya sabes de dónde viene, sabes lo que ha pasado. Por tanto, ya es como que se te acaba todo. O sea, ya aquí empieza el tema emocional, ya empieza gordo. Es como cuando nos caemos una vez, hoy, pues bueno, pues me he caído, ya está, no pasa nada, pero si te caes otra vez de la misma forma, ostras, ¿por qué me estoy cayendo siempre? Pues ahí empiezan las preguntas, las dudas, la historia. Sí es verdad que cuando le das otra opción, cuando le garantizas que, bueno, que todo va a ir bien, que tal y cual, pues lo que he dicho antes, ellos se enfrentan y pues no queda otra tampoco. Ellos es verdad que se fiaban mucho, tanto la familia como el deportista, pues confiaba mucho en nosotros, nosotros intentábamos dar esa seguridad y también nos veíamos con un poco de responsabilidad porque Hombre, hay veces que les intentas hacer ver cosas que ni tú mismo sabes que van a es pasar capaz o de que pueden hacerlo. pasar. Exacto. Por tanto, pues bueno, fuimos a cabo con la cirugía. La cirugía fue todo un éxito. El, el médico que también lo operó es uno de los mejores de España de hombro. Y entonces, pues, estábamos genial. ¿No? Y además nos garantizaba que no le iba a volver a pasar, seguramente, si todo iba bien. Por tanto, pues seguimos con ello, se operó y a la semanita de operarse estábamos en el gimnasio ya dándole caña a otras partes que no fuera el Obviamente, otro, obviamente, es decir, haciendo otro trabajo diferente. al final es una cirugía, entonces todo tiene que tener sus pasos, Claro, obviamente. claro, ¿no? En cuanto entramos en cirugía empieza a ser ya protocolo Claro, establecido y fíjate que en un deportista de alto rendimiento, pues se sobreentiende, nosotros sobreentendemos que debe de haber un trabajo para recuperar una lesión y volver a nadar de lo antes posible y en las mejores condiciones. Pero muchas veces cuando estamos en salud, pues esa persona dice, bueno, pues me rehabilito, me hago la cirugía, doy 20 claro, sesiones de rehabilitación y Santa Pascua, me voy. eso es lo que te iba a decir. También cuando él se operó, el médico pues decidió en conjunto hacerle una cirugía que no fuera, que no le limitara el movimiento, el rango de movimiento al 100%, Claro, porque obviamente él se operaba para seguir nadando. claro, Entonces necesitaba que estuviera como mínimo, como más o menos como cuando se operó, antes de claro. operarse. Claro, claro. Entonces, y esas fases después de la lesión, que a nivel físico, pues fuisteis cumpliéndolas, me imagino que fuisteis cumpliéndolas pasito a pasito, Sí, eso no sí. me cabe duda. ¿Y cómo las afrontabas? ¿Cómo afrontabais tú, a nivel de entrenador, en ese papel de intentar llevarlo a nivel emocional? Porque, claro, estuvisteis meses, me imagino, con la recuperación. Claro, exacto. No, a nosotros nos dieron, él se operó en agosto, a nosotros nos dieron más o menos esos 6 meses para cumplir todos los periodos de la rehabilitación y readaptación. Y bueno, pues fuimos pasando etapas, rehabilitación, readaptación, y cuando llegamos un poquito a esa reeducación, a ese return to play, a esa entrada otra vez en la actividad, es Dinámica. cuando empieza a tomar un poco más importancia en mi papel. Sí que yo había transformado ya como si fuera pues como si fuera una persona para confesarse. Al final son experiencias que vives con él, que las sufres con él, y él lo que ve en ti es esa salvación, esa luz en el camino que tú le vas pues echando aliento y demás. Durante la recuperación, pues el estado emocional, imagínate cuál es. Ellos tienen muchísimas ganas de volver a nadar, pero tienes tú que estar ahí para animarlo a que siga Pues, trabajando. animarle y frenarle al mismo tiempo en muchos Exacto, casos. eso es lo que te iba a decir. Animarlo y a decirle que tiene que respetar estas cosas, estos periodos, estos trabajos, ¿vale? En cuanto está bien ya quería, venga, ya es como si tengo, en realidad casi todos los lesionados, es como
eh, pasan la lesión y ya no tienen dolor y es como si tuviera el hombro tuyo. Y no es así, Así, tienen que pensar que eso, una vez que pasas por cirugía, eso ya es para toda la vida y que tienes que cuidártelo para toda la vida. claro, Por claro. tanto, cuando pues fuimos evaluando esta progresión, el trabajo que fuimos llevando, fuimos ganando estos rangos de movimiento, todas las fuerzas céntricas y fuimos introduciéndolo al agua. Al ser nadador hay que intentar introducirlo al agua poco a poco y cuanto antes, porque no podemos introducirlo al agua justo ya al final de Return to Play, porque tiene que adaptarse al medio. Al Claro, final tiene que... es un shock, Claro, sería claro, una especie de shock. claro. Hemos pasado de una etapa de, yo qué sé, de 3 o 4 meses que hemos estado en el gimnasio a natación. No, no es así tampoco. Exacto, es que a nivel emocional también nosotros teníamos que ir introduciéndolo a veces en el agua para que él Sintiera. viera un poco, sintiera el agua y no perdiera esas sensaciones y viera un poco la luz del túnel, ¿no? Entonces, pues fuimos introduciéndolo poquito a poco al agua hasta que finalmente, pues, ya te digo, usando mucho el apoyo de fisioterapeutas y demás para esas pues debilidades que pudiera tener o lo que sea, pues que fuera llevando a cabo. Y, y bueno, la verdad que salió todo genial, que fuimos trabajando ya en el agua, más la técnica de ese nado. Y sí que es muy importante aquí, en cuanto a nivel emocional, eh, cómo vuelves tú a plantearle objetivos a ese deportista o qué forma le planteas para que él vea cumplir esos objetivos. Claro, ¿Qué forma en la porque que... venimos de un chico que, como tú has dicho, es campeón de España y obviamente Claro, el chaval querría ser campeón de España otra vez. exacto. Él viene de ser campeón de España y eso de que un deportista cuando tiene objetivo y tiene ese aliento ganador, lo que quiere es ganar. O sea, ya cuéntale tú lo que tú quieras, que él lo que quiere es ganar y no se va a sentir bien hasta que no gane. Exactamente. Por tanto, nosotros utilizamos aquí mucho los anclajes. Los anclajes Vale. son buenas sensaciones. Pues, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar otro estilo diferente al que él nadaba, que era, él nadaba mariposa, que era un estilo muy agresivo para el hombro. Empezamos a modificarle esa técnica en mariposa para que fuera menos agresivo, pero a su vez empezamos a trabajarle otro estilo para que fuera mejorando en ese estilo y fuera ganando esa Esa seguridad confianza. que él tenía, esa confianza y no sometiéndolo a situaciones que no nos interesaban para nada. No nos interesaba para nada ponerlo en su mejor prueba cuando sabíamos que no estaba preparado para eso. Uh -huh. Poco a Porque, poco, claro, pues... porque Dime. mariposa, por ejemplo, a ver, no sé exactamente qué prueba nadaba, pero claro, 200 si tienes un mariposas. estilo muy... 200 mariposas. Sí, Ah, de los que le encanta sufrir encima. exacto. 200 mariposas para mí es una de las más complicadas de Sí, nadar. sí. Yo, por suerte, en mi etapa de nadador nunca nadé. Creo que nadé, lo máximo que nadé creo que fue un 100 mariposas y ya me moría. Pero el 200 mariposas, si encima tienes una técnica, como tú decías, que era muy agresiva, Ujú. pues claro, ese hombro en competición tenía que decir basta en algún momento. No era viable, la técnica que tenía no era viable, era el lux, o sea, hiperlaxo total, subía muchísimo los hombros hacia arriba, pues, había choques de todo ahí. Claro. Entonces, pues, por Y concretamente, ¿qué estilo le cambiaste? ¿A qué estilo el empezaste? crawl, El crawl. empezamos a trabajarle el crawl, que era pues un estilo muchísimo menos lesivo, además acompañado siempre, le cambiamos hasta la respiración, por el hecho de que cuando tú rotas al respirar, ese hombro al final está trabajando en el mismo eje que si estuviera normal. No tiene que hacer Claro, ninguna rotación porque está girando y al final lo está llevando por debajo de tu cabeza. claro. Por tanto, él empezó a tener muchísimos resultados en ese estilo. Entonces, pues por ahí nos fue genial. Pero, ¿qué es lo que pasó? A la vuelta ya a la competición, eh, en cuanto lo tirábamos en crawl, pues no había ningún problema, era algo nuevo para él, no tenía evidencias previas de ese estilo ni de ninguna prueba de ese estilo, entonces todo era nuevo para él. Pero cuando le enfrentamos a su prueba
fue un shock, pero total. ¿Y choque en qué sentido? ¿En que le costó nadar la prueba o...? En sentido de ansiedad precompetitiva total, miedo, inseguridad. Él pensaba, no dudaba ni siquiera de su hombro. Él decía, no confío en mi hombro. No, no es que no confío en mí, no confío en mi hombro. Hostia, No quiero porque que pasara otra vez. Y recordamos que estamos realmente ya cuando todo está bien. Pero ¿qué es lo sí, que sí, pasa? que ya Que físicamente está bien, pero que emocionalmente... exacto, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes a un deportista en un periodo de readaptación, realmente están metidos como en una burbuja de que saben lo que tienen que hacer, que saben que tienen que trabajar, que están como en hibernación ahí un poquito y que están trabajando sobre su lesión. Pero realmente luego cuando le enfrentas a la realidad, es como que se quedan un poquito que no saben qué hacer, ya no empiezan las inseguridades, las dudas y Y esto sobre todo cuando tiene otras evidencias previas. Y esto realmente no solo le pasa a personas que estén, por ejemplo, que sean campeones de España o incluso deportistas de alto rendimiento tipo, cambiamos un momento de deporte como Iniesta, por ejemplo, Uh -huh. que recuerdo, por ejemplo, que hubo un documental, que no sé hasta qué punto es cierto y qué no es cierto, pero que hubo un documental en el que hablaban de esto, de que Iniesta, pues durante el último año de ser el Mundial de 2010, pues tuvo la confianza por los suelos y se lesionaba cada 0, y que Exacto. y cambió, el chip lo cambió en esos últimos partidos de esto, del Mundial. Sí, Pero también le pasan a nadadores o deportistas que no sean de alto rendimiento y que en un miedo o una ansiedad por una prueba que nunca han nadado o porque esa semana pues no has entrenado bien y no tienes buenas sensaciones, pues te puedes jugar una mala pasada y el mero hecho, por ejemplo, de caerte del pollete, que a todos creo que nos ha pasado una vez que nos hemos caído del pollete. al final lo que dije antes, hay muchos factores que pueden producir esta ansiedad y al final la personalidad de cada uno es un factor súper importante. Exactamente. Depende de los objetivos que tengas, lógicamente tendrás una presión menor o mayor, pero al Claro. final depende mucho de la personalidad del deportista y es algo que hay que comprender y por eso ahí vamos con la individualización del entrenamiento y aquí también, el entrenamiento emocional también es súper individual. ¿Y cómo trabajasteis ese miedo y ansiedad concretamente en este deportista? ¿Cómo lo trabajasteis? Pues nosotros aquí realmente trabajamos un poquito con pies de plomo y al día. Eh, Trabajando sobre lo que te he dicho, el anclaje de esas emociones, el que él fuera progresando y él fuera ganando esa cierta confianza hasta que él se viera preparado para afrontar de verdad sus retos. Entonces, nosotros sobre todo lo que trabajamos es sobre esa ansiedad precompetitiva que él tenía, ¿vale? Se tiraba y lo que quería era ganar desde el principio y que nada le hiciera frente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso de antes de la lesión, él ya lo tenía, esa ansiedad precompetitiva ya la tenía, pero nunca se le había trabajado porque era como, bueno, pues este nadador es así, pues así lo vamos a trabajar. Y creo que es algo que, bueno, pues no se hizo tan bien, debería de haberse gestionado un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa ansiedad, llegas ante una lesión, se te acumula todos los miedos, todas las inseguridades y tú quieres ser igual, pues hay que hacerle ver al deportista que realmente tiene que ir paso a paso, que tiene que valorar un poco más, aunque él lo que quiera es ganar, tiene que echar la mirada atrás, ver por todo lo que ha pasado y valorar un poco más todo el proceso que ha tenido de lesión y que ahora Claro. está en ese nivel. Entonces, pues nosotros poco a poco fuimos intentando gestionar esta ansiedad en el día a día, en el entrenamiento día a día, con ciertos, bueno, ejercicios de todo este tipo emocional dentro del agua, incluyéndolo en natación, poniéndolo en varios escenarios, nadando. Al final es preocuparte muchísimo más por el rendimiento que pueda llegar a obtener por ese estado emocional que por lo que está entrenando en sí. Es Exactamente. que es súper importante, es Sí, que al porque final, a lo mejor entrenando el chaval no tenía ningún problema y entrenaba de forma no, habitual, claro, sí, no, no claro, le no, molestaba nada, entrenaba bien, pero llegaba a la competición y le es que entraba el miedo. muchas veces los entrenadores no creemos que las competiciones son guay. O sea, nosotros, al que le guste sí, pero realmente hay otras personas que le tienen ansiedad, le causa ansiedad. Y lo que hay que hacer ver es que
no es más que desarrollar una actividad para lo que estoy trabajando y obtendré mejores resultados o peores dependiendo de mí mismo, no Claro, va a depender de nadie. claro. Y dentro de este batiburrillo, por así decirlo, de todo lo que entrenas con tus deportistas, ¿qué importancia le dabas antes justo de la lesión de este chaval al entrenamiento emocional y qué le das ahora? Pues antes muchísimo menos, pero muchísimo menos. Antes tú sales de la carrera y sales de estudiar, de un máster, y te crees que 1 más 1 es 2 y para nada. Se te das cuenta de que no es así, de que hay muchísimos aspectos que tienes que trabajar y más en un club deportivo a nivel nacional o a nivel autonómico. Entonces, pues al principio crees que todo lo que hay que hacer es como lo tienes escrito y ahora te das cuenta de que verdaderamente, o como yo soy ahora, yo necesito conectar con esos deportistas, necesito comprenderlo a ellos, que ellos me comprendan a mí. Y si un día tengo que quitar un entrenamiento o quedarme hablando 1 hora con un nadador o un deportista, es que va a influir al Es 100%. necesario. Es que lo que nos dicen los estudios es que el estado emocional previo influye totalmente en el rendimiento, a mejor o peor. Claro, en el rendimiento, bueno, influye no solo, yo creo que no solo en el rendimiento, sino en el estado de una lesión en curso o de que una persona pues, se pueda lesionar más fácilmente o menos fácilmente. Exacto, exacto. Si es que al final el estado emocional son fluctuaciones de diferentes estados afectivos que tenemos en un momento en concreto. Entonces, Claro, si esto no va bien, pues todo se va a ver afectado. Si yo no, yo siempre le digo a ellos que si yo con mis padres no tengo buena relación, si no tengo buenos resultados académicos, si estoy peleado con mi novia o con mi novieta, pues eso me va a afectar. Me va a claro. afectar en el rendimiento y en todo. Al Claro, final, la pérdida del estado emocional o un estado emocional malo te va a hacer que no estés concentrado en tu técnica, no estés concentrado en tu entrenamiento y puedas tener más riesgo de lesión. claro. Bueno, aprovecho que somos bastantes ahora mismo Uh-huh. en el directo. Si tenéis cualquier pregunta en relación, por ejemplo, a este caso concreto que hemos comentado Uh-huh. en este directo, pues le podías hacer cualquier pregunta o cualquier otra pregunta en relación a cómo trabaja él el tema de las emociones. Deciros, Uh-huh. obviamente, de que Alberto, obviamente, no es psicólogo, no es Exacto. especialista como tal en psicología, en emociones, sino que él es entrenador que se enfrenta cada día a 100 nadadores y que Uh-huh. tiene un bagaje, tiene una experiencia, desde más una experiencia empírica, por así decirlo, de probar, de un ensayo y error, Uh-huh. y a partir de ahí pues sacar unas conclusiones en base al deportista que tiene. Entonces, obviamente, cada deportista, y aquí yo supongo que si nos salimos un poquito de este caso, pues a cada deportista lo tratas de una manera distinta, entre Uh-huh. comillas, para que consiga un rendimiento. Obviamente, ahora entiendo a algunos que le gusta una caña, no sé, me lo invento, que le grites, por ejemplo, y que le digas las cosas tal y como son, y otros que tengan más paciencia, que sea más cariñoso, lo que sea. Sí, es igual que, bueno, ahora que se está, y que creo que tú estás muy puesto en esto, el entrenamiento en mujeres, se está viendo que pues, hay muchísimas diferencias al entrenamiento que tiene que ser en hombres. Por ejemplo, en natación, eh, incluso se está hablando ahora, se está intentando llevar a cabo o decir que el entrenamiento debería de ser totalmente discriminado en el buen sentido de la palabra. Eh, cada sexo debería de entrenar unas cosas porque emocionalmente, precisamente, aparte de fisiológicamente y todo, pero emocionalmente somos diferentes. Al igual pasa de manera individual en cada persona. Es que Claro. hay personas que ante la competición, como te he dicho, pueden llegar a tener una ansiedad muy grande y otras que le apasiona Sí, competir y que que se crecen. incluso no tienes que decirle nada, sino yo tenía un nadador que cuando le hablaba, yo hablo con ellos siempre antes y les digo, venga, tal cual, estructuramos un poquito la prueba, eso, cierto ánimo justo antes de nadar y hubo un nadador que me decía, no me digas nada, Es porque verdad. no me digas nada, porque yo ya estoy muy excitado, si tú ya me pones más todavía, la lío. Ya, bueno, Bueno, perfecto.
Y para hay adelante. y nadadores que en la cámara de llamada pues están charlando como si nada, como si estuviesen y es su forma, por así decirlo, de relajarse, porque estás de Exacto, cachondeo sí, con sí. alguien y al otro que te ves con los cascos puestos, a tope, con su música y Exacto. abstraído. Pero sí que lo que yo aconsejaría es que, bueno, que al final nos preocupemos de cómo está la persona, de qué quiere conseguir la persona y de incluso cómo quiere conseguirlo, porque al final tú tienes que convencerle en el cómo quieres conseguirlo tú y que él lo piense igual que tú. Claro, Más que en esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacer y eso al final no lleva a ningún sitio. Obviamente con niños de 12 13 años no te vas a parar a decirle cómo estás, pero bueno, cuando van creciendo un poco más, pues sí que van teniendo otros problemas. Es igual que cuando, bueno, este chico luego, que no lo hemos contado, hace un mes y medio aproximadamente, después de toda la cirugía, estuvo 2 años y medio compitiendo y ha vuelto a lesionarse de nuevo. Entonces, ha sido, bueno, un poco no haber trabajado bien después de esa cirugía, ya que ellos, los deportistas en sí, tienen que ser capaces luego de saber lo que hemos hablado antes, que tienen una cirugía hecha, que aunque ya estén bien no quiere decir que lo estén para siempre, claro, y que tienen que trabajar siempre esa prevención. claro, Entonces, pues esto no se ha llevado a cabo bien, que esto ya va siendo un poco más parte de responsabilidad del deportista, obviamente, porque es su cuerpo. claro. Y bueno, recayó en otra luxación y la manera de afrontarlo con 18 años que con 14, pues no fue para nada la misma. Con No, 14 años, pues menos, lo y que menos quiere es volver, no sabes ni cómo va la lesión, ni qué es lo que es, ni la gravedad. Y ahora sí que sabes ya lo que es, ya te interesas un poco más por lo que tienes que hacer, ya ves que la gravedad es mayor, entonces es diferente. claro. Bueno, aquí Robertito17 nos dice que sí es importante, es importante el trabajo emocional en los nadadores. Yo creo creo que lo hemos dejado bastante Es lo claro. que hemos dicho, tanto en nadadores como en cualquier deportista. Si es que al final, como esté una persona, va a determinar el cómo haga ese entrenamiento o cómo sea su rendimiento. Claro. A ver, si el estado emocional no es correcto, suele tener recaídas en una lesión. En principio habrá que ver primero qué tipo de lesión es y demás, pero sí que el riesgo de lesión se determina totalmente que si el estado emocional no es bueno, el riesgo de lesión es Mm. mayor. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho del tema de los sistemas dinámicos complejos, que yo no lo Uh -huh. trabajo tal y como lo Uh debería -huh. trabajar, porque es muy complejo, nunca mejor dicho, Uh -huh. porque controlarlo todo es imposible. Uh -huh. Pero la teoría de los sistemas dinámicos complejos habla de esto, de que nosotros que somos un sistema, pues estamos formados por diversos sistemas en nuestro cuerpo Exacto. que pueden funcionar de forma autónoma, pero que también se nutren de cada uno de estos sistemas. Entonces, si uno está en peores condiciones, pues va a condicionar la acción del resto de sistemas. Entonces, obviamente, si tú el sistema emocional, vamos a llamarlo así, pues no lo tienes correcto, pues es más fácil que el resto de sistemas puedan fallar en algún momento porque tus emociones no están ayudando a que funcione bien tu cuerpo. A ver, Entonces, un caso concreto, ¿vale? Fue cuando el Messi empezó a lesionarse mucho y, y casualmente fue, bueno, no es que fuera, sino que casualmente en su vida había tenido cambios. Y es que sí, había tenido un niño o una niña, no sé qué habrá sí. sido. Entonces, el tener un niño altera totalmente tu vida diaria. Hombre, Eh, eh, pues ya tienes ahí ya, cambios emocionales, el picos mero de hecho, emoción. el mero hecho de que no duermes. Exacto, porque no descansas, la recuperación no es la misma, tu estado emocional seguramente está dando picos altos y bajos, antes tenías un equilibrio en esas emociones, ahora no, y fue directamente a llevarlo a tener muchas lesiones. Aquí Afinet nos pregunta, ¿consideras que el médico y el fisioterapeuta, que muchas veces ven al deportista lesionado antes que el preparador físico, realizan correctamente esta función de desacojonar, entre comillas, o te llegan muy asustados, o te llegan más asustados? Bueno, yo creo que la diferencia entre el médico y el fisioterapeuta, perdón, es muy grande. O sea, creo que
podemos ir más a fisioterapeuta, readaptador y médico por otro lado, porque el médico sí que es verdad que las terapias conservadoras no van con ellos. Ellos intentan abordar siempre el problema atajando pues o con inmovilizaciones o con cirugía. Por tanto, sí que yo intento que mis deportistas, nosotros tenemos un convenio con un fisioterapeuta, con otro redactador y bueno, que estoy yo para alto rendimiento. Entonces, pues, intentamos que siempre que sea una lesión muscular, articular o lo que sea, pues acudan al fisioterapeuta en vez de al médico. Porque realmente cuando creemos que no es algo para que lo atienda el médico, sino por el fisioterapeuta. Obviamente, si ves un hombro colgando, pues ya vamos a verlo. Exacto, ahí va directamente para el médico. Pero sí que intentamos hacer un trabajo multidisciplinar total. O sea, que sea el fisio. De hecho, yo nunca he querido llevar la redactación porque creo que mi misión en el club siempre ha sido sacar rendimiento y no iba a ser, no iba a estar las cosas bien estructuradas si llevaba yo una redactación y rendimiento a la vez. Es que creo que es muy complicado. Al final tiras para un lado o para otro. Claro, porque nosotros, aunque sepamos un poco de todo y obviamente tengamos la capacidad de poder redactar y poder ayudar en una redactación, pues obviamente no somos Superman y podemos saber al 100% de todo. Entonces, obviamente, ahí te doy totalmente la razón. Y yo, en relación a esta pregunta, el problema que hay es que en relación a una lesión, vamos a quitarnos un momento de alto rendimiento o de, bueno, sí, nos podemos poner incluso en el alto rendimiento. Si una persona, si un deportista va al médico y el médico le dice no cojas cargas o deja de hacer esto, claro, a una persona que le esté diciendo esto y viva de ello, o que, por ejemplo, dependa de su cuerpo para coger a un patrocinador, el mero hecho, o intentar conseguir un patrocinador, pues dice, a esa persona le estás diciendo que deje su vida. Su vida. A ver, tú vas con una luxación de hombro a un médico y lo primero que te va a decir es que no vuelves a nadar en tu vida. Claro. Entonces, este chaval ha estado nadando después de sufrir una luxación de hombro casi 3 años y porque consideramos que no se han hecho bien las cosas del todo. Sí es verdad que una vez que tienes una lesión la vas a tener para toda tu vida, pero bueno, tenemos que más que demostrar que se puede seguir haciendo actividad física, pero con un protocolo muy grande de prevención de lesiones y adaptación. Claro. Y yo creo que es un poco por dónde ibas. Corrígeme si me equivoco, Afinet. Bueno, yo ya realmente no tengo muchas más preguntas, aunque en relación quería preguntarte que qué tal va, cómo estáis llevando ahora desde el club, y tú en concreto como entrenador y director técnico, cómo está llevando el tema de la cuarentena con vuestros nadadores, porque claro, es una cosa muy complicada y ya no solo a nivel físico, porque le sacamos totalmente de su medio para entrenar ahora en casa y normalmente sin materiales encima, sino también a nivel emocional, porque claro, a lo mejor un chaval que se acababa de coger una mínima para el campeonato de Andalucía o de España, pues dices, hostia, he trabajado tanto para conseguir esto y ahora de repente... A ver, siempre se dice que mal de mucho consuelo de tonto. Y yo creo que ahora mismo esa es la principal baza que tenemos todos los entrenadores. Pero es verdad que estamos, lo que hablaba yo ayer o antes de ayer con ellos, era que realmente ellos, mis entrenados, lo que van a vivir ahora mismo el mayor parón de su historia. O sea, el mayor parón deportivo de toda su historia. Además de forma obligada, no de forma voluntaria. Claro. Por tanto, es algo fuerte, sobre todo para gente que estuviera, pues teníamos la Olimpiada este año. O sea, algo más fuerte que eso. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un periodo de un poco incertidumbre. Sí que debemos ya de ir trabajando, ir encarando un poquito ese final de temporada que nosotros tenemos y que ahora mismo no sabemos ni si se va a acabar o no. Pero bueno, siempre, como te he dicho, de manera positiva, con determinación, intentando ahora mismo mejorar otros aspectos del entrenamiento que casi siempre o no tenemos tiempo o no le prestamos tanta atención como deberíamos en un día normal. Y esa forma es la que tenemos de planteamiento. Yo le estoy mandando a ellos su trabajo diariamente
para hacer en seco y bueno, intentando porque esa motivación al final vaya en que estamos en un periodo de eso, de hibernación o letargo, por ahí, por así decirlo, en el que va a depender muchísimo mi rendimiento si ahora mismo intento mejorar esos aspectos que son mis debilidades, porque Sí, es lo que yo le he dicho a ellos, esas debilidades, pues si eres capaz de cuando vuelvas a la competición, esas debilidades haberlas trabajado, pues ya te ha llevado algo muy mejor. importante. No, no, claro, ahora yo creo que es un momento también para trabajar otros aspectos de la salud en general, de cualquier persona, y de trabajar otros aspectos que, pues, normalmente por el calendario y por que tenemos que sacar rendimiento a esos deportistas, Exacto. pues no da tiempo a hacerlo. Entonces, a mí dice, mira, aquí dice Manuel Calero, a mí me preocupa sobre todo el estado anímico más que el físico. Obviamente, el estado anímico actualmente no va a estar en las mejores condiciones, pero No. hay que tener en cuenta también de que sí, es una situación obligada, es una situación que no sabemos cómo va a gestionarse a largo plazo, pero hay que centrarse en el... Yo creo que hay que centrarse muchísimo en el corto plazo y qué puedo hacer yo actualmente para tanto mejorar a nivel de pues técnica de natación, en este caso vamos a meternos un poquito en natación. Sí, 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 Técnica claro. de natación, en ver vídeos de cómo nada no sé quién, ver cómo trabaja emocionalmente, cómo trabaja psicológicamente Rafa Nadal, por ejemplo, a ver cómo algún vídeo de Rafa Nadal o cómo trabaja Rafa Nadal, que siempre dicen todos los deportistas que se han enfrentado a él que a nivel mental es el más cuadriculado y el que mejor lo Claro. trabaja de todo Sí, sí, sí. el territorio, de todo el mundo. Entonces yo creo que es interesante de buscar esta medida. De hecho, el viernes tenemos otra entrevista con Ayora Arriaga, que es psicóloga deportiva, especializada en deportistas, y trabaja con gente de alto rendimiento, con gente que iba a ir, de hecho, si no me equivoco, iba a ir a las Olimpiadas y ella, Olimpiada. de hecho, es antigua olimpista de judo, en este caso. Con lo cual, quizá podemos tratar algo, aunque no es no va a ser el kit de la charla, por así decirlo, pero en algún caso, pues quizás se puede intentar hablar un poquito de esto. Sí, será interesante porque seguro que ella puede abordarlo desde eso, desde un prisma más psicológico y Exactamente. más de cómo pues afecta a toda la mente, todos estos procesos psicológicos. Sí. Aquí Robertito dice, pienso que son tan importantes el estado anímico como el físico, obviamente, eso 100%. No podemos perder la referencia en ninguno de los dos. Entre todo lo malo tenemos que buscar algo bueno, Sí. obviamente. Sí, sí, yo creo que este es lo que tú has dicho, este es el momento de trabajar tus debilidades, o sea, si trabajas, este momento de ser listos, si Eso, eres listo y aprovechas el tiempo y dices, bueno, en este caso lo hacemos los mismos entrenadores, somos los que os decimos a los entrenados, pues, tío, haced esto porque esto va a hacer que os diferencie luego de los demás. Y claro, esto no claro. lo solemos hacer y ahora mismo, pues tenemos la oportunidad. Si es que hay que verlo como un momento al revés bueno. O sea, no malo, hay que Claro, verlo claro. como a nivel de rendimiento hay que verlo bueno, no malo, no decir que estamos parados y vamos a perder tiempo, ¿no? Al revés, si vamos a invertirlo. Obviamente, a nivel de rendimiento en relación al estado físico, obviamente va a variar y Ujú. hay que asumirlo, de que Sí, claro, vamos a echar un tiempo y que no van a estar, en tu caso, los nadadores, no van a estar tocando agua y eso va a hacer perder las sensaciones, pero fácilmente. Y sensaciones, sí. obviamente, si tenemos una competición 2 semanas después de que volvamos del confinamiento, pues obviamente esa Olvídate, competición va a salir como el culo. olvídate, claro. Entonces, olvídate, ¿sabes? Esa competición, yo qué sé, pásatelo de fábula, ¿sabes? Ponte a Claro, hablar con el amigo del Cádiz o del amigo del Portuense que exacto, hace exacto. meses que no lo ves. Pero es un momento también para esto, para trabajar otras cositas y que yo creo que es muy, muy interesante. Sí, de hecho nosotros le hemos dicho a ellos, bueno, lo que le hemos intentado ver, que hagan, hacerles ver, es que ahora mismo no miren el rendimiento, o sea, en cuanto acabemos, no sé cuándo vamos a acabar este estado de alarma, pero que en cuanto empecemos a entrenar, pues lo primero, que si no sales como un Miura, ahora que llevas un mes y medio, pues mejor no hagas deporte, o sea, es como te Exactamente. digo, pero bueno, que se dediquen más a disfrutar de esto, que al final hay veces que no, con la búsqueda de rendimiento, hay veces que nos olvidamos incluso de disfrutar, de pasarlo bien. Vamos a competiciones y vamos estresados, intentando hacer un segundo menos y al final eso no es lo más importante. Lo más importante Exactamente. es
es que yo esté bien, que mi estado emocional sea correcto, lo que haga me haga disfrutar y si me merezco de verdad el trabajo que he hecho, se merece que yo quede primero, voy a quedar primero. O sea, es Bueno, así. aquí, por ejemplo, yo cuando yo entrenaba y yo competía, pues yo destaco esto, yo iba a competición y al principio, obviamente, pues buscaba un rendimiento y tal, y luego llegó una etapa en mi vida de que digo, vale, pues yo quiero pasármelo mejor, o sea, quiero pasármelo mejor y quiero divertirme más. Y casualmente fue la época en la que mejor rendimiento tuve. Y Ay, simplemente me tomaba las competiciones como, pues, más tranquilas, más para divertirme, más para echar el es que rato. incluso yo creo que este periodo que estamos pasando ahora nos puede hasta sorprender. Lo que pasa es que Sí, no lo vamos a ver hasta que nos llegue el momento, claro. pero yo creo que nos Claro. puede hasta sorprender porque de verdad vamos a sentir lo que nos gusta de nuestro deporte, lo que lo estamos echando de menos Exactamente, y creo que cuando volvamos vamos a tener sorpresas seguro. Y exactamente. es más, garantizaría que las Olimpiadas de 2021 van a ser las mejores, pero de toda la historia. Pues sí, porque Porque encima yo creo que incluso van a tener tiempo de descanso los uh-huh, deportistas los olimpistas van a tener mucho tiempo de descanso ahora. Estos 2 meses le van a venir de faula para uh-huh. recuperar después de una temporada y van a volver como tú has dicho, como Miura, como jabatos. Sí, sí, ¿Sabes? sí. De Eso va a ser. decir, me voy a comer el mundo, pero ya. Pues ese es el pensamiento que creo que tenemos que tener en este momento, tanto en todos Sí. los deportistas, ya sea natación, todos, menos los ciclistas que se están hartando de hacer rodillos, el resto. Es verdad, eso no lo había caído yo. Fíjate tú. Esa gente está entrenando más que nunca. Sí, sí, no, totalmente. Oye, nos quedan un par de minutitos Uh-huh, antes de que se corte el vídeo. Si alguien tiene una pregunta, pues es el momento de hacerla. Igualmente, Alberto, uh-huh, muchísimas gracias por estar aquí hoy, que además pues llevamos hablando ya unas semanitas y uh-huh, hacía muchísimo tiempo que no hablábamos. uh-huh. Y la verdad es que yo tengo muchos recuerdos contigo, cuando nadábamos y cuando nos picábamos en espalda, siempre me decían en espalda, en la espalda. Sí que es verdad. No, siempre me ganaba, ¿eh? Este hombre siempre me ganaba. Todo hay que Bueno, decirlo bueno. que la verdad es que él estaba un escalón por encima mía. Bueno, nada, muchas gracias a ti. La verdad que yo te estoy siguiendo en casi todos los directos que tengo, que la verdad que ahora parece que estamos de descanso, pero no estamos de descanso, creo que estamos haciendo más cosas que nunca. Pues sí. Tanto como te estoy viendo a ti como yo también que estoy liadísimo y creo que también para nosotros es momento para formarnos, seguir aprendiendo y qué mejor forma de aprender que de otros profesionales como tú y como otros compañeros. Así que Y, muchas gracias por hacer lo que haces. y como tú. Muchas Que hace gracias. falta también tan buenos profesionales como tú y que hablen, porque muchas veces nos olvidamos de eso, de que Uh-huh, los entrenadores siempre uh-huh, han llevado a mucha cantidad de gente y a uh-huh. muchos nadadores en este caso, y eso sí que es difícil. El hacer entrenamientos para tanta gente, eso sí que es difícil. Es complicado, ¿no? Además que me gusta mi trabajo y me lo tomo muy en serio. Por tanto, bueno, en una sesión mía bueno, lo pueden saber si hay algún lado mío, pero en una sesión mía puede haber en un grupo de entrenamiento entre 4 y 5 sesiones diferentes con un Claro, mismo grupo. O sea, a mí me gusta lo que hago e intento mostrárselo a mis deportistas tal como es. claro. Se nota, se nota. Bueno, Alberto, pues muchísimas Bueno, gracias por todo venga, muchas y nos gracias. vemos en la próxima. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.